Vamos ahora a cambiar de información y hablar de un tema que nos preocupa muchísimo. Hablando en cifras macro a nivel mundial, según la OMS, unas 16 millones de jóvenes mujeres entre los 15 y 19 años dan a luz cada año. Y la situación no es distinta, o mejor dicho, el Perú no es ajeno a esa dura realidad. En nuestro país, alrededor de 50.000 niñas, entre jóvenes, adolescentes, hasta los 19 años son madres en nuestro país cada año. Vamos a hablar sobre este tema, principalmente en materia de prevención de embarazo adolescente, con el señor Hugo González, quien es representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en el Perú. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Canal N. Muchísimas gracias, Tatiana, por la invitación que nos hacen y compartir este espacio hoy, 26 de septiembre, que se conmemora el Día Internacional de la Prevención del embarazo entre adolescentes, una fecha que desde el 2007 el Ministerio de Salud de Perú viene año con año conmemorando también. Una realidad durísima, ¿no? Más de 50.000 niñas, adolescentes, chicas que se ven enfrentadas a llevar un embarazo, a dar a luz, solo en nuestro país cada año. Bueno, la región de América Latina y el Caribe lamentablemente es la segunda a nivel mundial con la tasa más alta de embarazos entre 15 a 19 años. Sin embargo, en los últimos años se ha lamentablemente visto que la región de América Latina y el Caribe es la primera a nivel mundial en embarazos en niñas entre 10 y 14 años. Y pues lastimosamente Perú ha visto ese incremento desde incluso cuando se analizan las cifras entre los censos 2007-2017 y en el último año, comparativamente con el 2020, el año 2021 presentó un incremento de aproximadamente 24% de los nacimientos en niñas de 10 a 14 años. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en este último periodo? ¿Cuáles son las causas que han hecho que incremente el embarazo adolescente? Bueno, las determinantes sociales son muchas, ¿no? Incluso la falta de acceso a educación sexual integral se ha visto que incide lamentablemente en poder prevenir un embarazo a edad temprana por diferentes razones, ¿no? Tanto desde los patrones, desde los varones hasta las niñas en cuanto a su autonomía y poder empoderarse y poder postergar la maternidad, ¿no? Pero también, lamentablemente, cuando uno revisa las denuncias de violencia sexual del año 2017 al 2021, puede ver que en el caso de las niñas hubo un incremento de hasta 2,5 veces más denuncias de violencia sexual. Y también en las de 15 a 19 años, aproximadamente 2,7 veces más de denuncias de violencia sexual. En un momento donde paradójicamente ellas se encontraban confinadas en el año 2020, porque un embarazo dura 9 meses y estos son nacimientos del 2021. Es decir, estamos hablando de un momento en el que ellas no tenían la posibilidad de ir a la escuela, se quedaron en casa con padres, con cuidadores o con personas del entorno familiar cercano, y es en ese contexto en el que incrementan los embarazos adolescentes. Exactamente, ese fue el contexto mundial, ¿no? A partir del cual pues Perú no fue ajeno a ese contexto, ¿no? Hablaba usted también de la prevención y de la información, por ejemplo, la educación sexual, que, bueno, en esta época de pandemia también la educación a distancia, muchas personas, niños, adolescentes, hombres y mujeres, vieron limitadas también la capacidad para poder estudiarse, y eso también golpeó principalmente a las niñas, a las mujeres, a quienes principalmente en zonas rurales se les dio en todo caso o priorizaron las labores domésticas frente a las estudiantiles. ¿Este contexto también ha sido desfavorable para ellas? Por supuesto que fue desfavorable la limitada información que ya, digamos, han recibido desde el sistema educativo formal, pues porque no ha habido una implementación masiva de la educación sexual integral, pues obviamente limita qué tipo de información recibe, pero además que también padres, madres y tutores no tengan acceso a ella, limita el hecho de tener estos diálogos dentro del hogar
y más bien pues, las denuncias muestran de que efectivamente han habido situaciones perversas en el círculo que se supone debe de ser aquel protector del bienestar y la integridad de las mujeres, y desfavorece entonces en la salud de ellas, ¿no? ¿Y cuáles son los riesgos para una niña, para un adolescente, llevar adelante un embarazo? Bueno, inicia desde cuando son, por ejemplo, consecuencia de una situación de abuso sexual, inicia con un daño a la salud mental. Y, por supuesto, hay un rechazo a la situación por el origen que ésta tuvo, ¿no? No fue deseado. De hecho, si nos vamos a las niñas de 15 a 19 años, cada vez más ellas aducen querer postergar la intención reproductiva de un embarazo actual o de los nacimientos ocurridos en los últimos 5 años. Y eso está en las ENDES, en la última ENDES incluso del 2021. Ha pasado de un 48% a un 63%. Entonces, cuando hay una historia de salud, de abuso sexual, pues hay un daño a la salud. Y se agudiza en la medida en que recorre una maternidad, en este caso, lamentablemente forzada por, claro, por las condiciones. Luego, ya se ha también evidenciado de que los riesgos de enfermar o morir debido al poco desarrollo biológico de su cuerpo, pues las expone a una mortalidad materna. De hecho, hay los registros administrativos del Ministerio de Salud denotan que efectivamente hay adolescentes que están falleciendo por están en la edad óptima de ser madres. Exactamente, ¿no? Y eso, cuando logran sobrevivir, hay otras complicaciones como las fístulas que se producen por desgarros debido a que su cuerpo no está adaptado a la situación. Entonces, estamos hablando ahí de las consecuencias psicológicas, consecuencias físicas, pero también hay un componente social, porque me imagino que también hay un retraso, por ejemplo, dejan la escuela, dejan el colegio, los estudios, hay un retraso, por ende también el futuro de mejorar profesional, económicamente, se ve mellado o un tanto retrasado. De hecho, ya que lo mencionas, Tatiana, 3 de cada 4 adolescentes que se encontraban estudiando y que experimentan la maternidad dejan de hacerlo. Y eso las condiciona a un ciclo de pobreza y exclusión que difícilmente se recupera como proyecto de vida que tenían planteado. De hecho, desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas hicimos un ejercicio del cuánto costaba económicamente la maternidad temprana, y solo por el año pasado, que hubo 48.117 nacimientos de menores de edad, le costó al país aproximadamente 66,4 millones de dólares ese año. Pero con información se puede prevenir, y es justamente a lo que estamos enfocados hoy. Ustedes han elaborado un cuadro dinámico donde se ve el país y tienen toda esta información recogida por índices. Cuéntenos un poco qué información podemos hallar ahí. Bueno, ese tablero digital trata de recoger diferentes fuentes de información: censos de población, encuestas de demografía, registros administrativos, y trata de hacer vinculaciones, sobre todo de llevarla a nivel territorial. ¿Para qué? Para que los tomadores de decisión tengan a bien ver reflejados sus territorios. Incluso se puede observar en algunos de ellos a nivel de provincia, cómo está la situación, no solamente de los nacimientos que están ocurriendo o las tasas de embarazo, la tasa de embarazo, por ejemplo, de las adolescentes entre 15 y 19 años que por primera vez se embarazan, sino también algunas otras vinculaciones que tienen que ver con la violencia sexual, las uniones tempranas, que como factores también son determinantes en la ocurrencia de este fenómeno. Claro, y con esa información, como bien señalaba, los tomadores de decisiones pueden colocar centros de salud con información para adolescentes, para padres de familia que por ahí quieren atender a sus hijos pero no tienen la información a la mano, mayor presencia también de psicólogos o mayor énfasis en las ESI, en las escuelas, y justamente con esta data. Por supuesto, y también puede ser importante para incorporar de una manera intersectorial al Ministerio de Justicia, ¿no? O al sistema de justicia, porque como hay una vulneración de derechos detrás, es importante
restituir estos derechos en las niñas y adolescentes. ¿Y qué es lo que han hallado? ¿Cuáles son las regiones con más tasas de embarazo adolescente, con más tasas de abusos sexuales? Bueno, en realidad cuando se compara, por ejemplo, 2017 con el 2021, vemos que hay un incremento de las denuncias de violencia sexual en todos los departamentos, excepto en Tacna, Loreto y Puno, que fueron en el 2019 un poco más altas que las registradas en el año 2021. Esto inclusive desde lo reportado por los centros de emergencia mujer. Ahora, aquí hay que tener en cuenta una cosa, Tatiana, que es que no todas las denuncias, no todos los hechos de violencia sexual llegan a ser denunciados. Por ejemplo, la ENDE registra que la violencia física ejercida por el esposo o compañero apenas se denuncian 2 de cada 10, casi 3 de cada 10 episodios como tal. Y además de eso, hay una limitante que el sistema de información de todas las entidades institucionales encargadas de recepcionar este tipo de situaciones no necesariamente conversan en una manera dinámica y por lo tanto la magnitud del problema puede ser mucho mayor de lo que se tiene a primera vista percibido, ¿no? De acuerdo. ¿Y cuántas de esas denuncias quedan ahí o finalmente avanzan el proceso? ¿Hay una persona que finalmente es enjuiciada? En fin, porque hay unas que quedan ahí nomás. Entonces, hay mucho más que analizar en con esa información que ustedes han podido recoger de diversas instituciones que han recogido toda la data. Por supuesto que sí. Y mucho que hacer también, ¿no? Así La es. pandemia ha golpeado, ha incrementado estas cifras, pero podemos revertir esta situación. Y hay países que lo han hecho y que tienen experiencias muy cercanas. Chile, Uruguay, son países que están muy cercanos a Perú. ¿Y qué han hecho? Bueno, han incorporado la educación integral de la sexualidad en el sistema formal, por ejemplo. Han ampliado la capacidad de los establecimientos de salud para servicios que sean amigables a las y los adolescentes puedan recibir no solamente información, sino que aquellos que han iniciado una vida sexual activa puedan tener acceso a el uso de anticonceptivos también, ¿no? Y también el trabajo intersectorial involucra al sistema de justicia para que en aquellos casos donde ha habido una vulneración de derechos de las menores haya una restitución a las niñas. De acuerdo, es información, ¿no? En casa, en las escuelas, en los centros médicos, para poder prevenir y erradicar esas cifras lamentables. Gracias por habernos acompañado esta tarde. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros hacemos una rápida pausa y volvemos de inmediato con más.